Somos www.cielosabiertosturradio.com, una emisora que cubre tu vida las 24 horas del día. Cielosabiertosturradio.com. Cielos abiertos, pasaporte a una nueva vida. Aquí estamos a través de www.cielosabiertosturradio.com, pasaporte a una nueva vida, en este espacio. El espacio es Hablemos de la Biblia. El tema es escatología. Y hemos venido abordando ya algunos miércoles atrás este importante tema de las Sagradas Escrituras. Vamos avanzando poco a poco para poder tener cada vez más herramientas suficientes para poder comprender y, por supuesto, tener claridad sobre este precioso tema que es la escatología. Hace 8 días abordamos el tema de las 70 semanas de Daniel. Como es un tema tan amplio, pues, por supuesto, tenemos una segunda parte. Es decir, el día de hoy es la continuación de las 70 semanas de Daniel. Es decir, parte 2. Parte 2. Recordemos que el programa anterior abordamos un poco de el contexto de este pasaje. También las escuelas de interpretación y de igual forma los objetivos de este pasaje. Así que vamos a continuar precisamente con las 70 semanas de Daniel, parte 2, con nuestro invitado. Nuestro invitado es Arlington Vaca, nuestro hermano Arlington. Bienvenido una vez más a Cielos Abiertos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias nuevamente por atender esta invitación con nuestros oyentes, la familia de cielosabiertosturradio.com, pasaporte a una nueva vida. Y bueno, vamos a iniciar ya de lleno, por supuesto, esta temática. Y lo primero que vamos a mirar es precisamente si se pueden calcular las fechas exactas de esta profecía. Muy bien, muchas gracias. Esa es una muy buena pregunta. Habíamos hablado hace ya algunas semanas acerca de si Israel es el reloj profético de Dios. Y para suponer esto, hay que primero creer que Israel es un pueblo separado de la iglesia. Pero nos dimos cuenta que la Biblia enseña la unidad entre Israel y la iglesia. La iglesia viene a ser la continuación, la heredera de Israel, el cumplimiento de las promesas dadas a Israel. Pero iniciamos la semana pasada con la profecía de las 70 semanas porque parece indicar un cronograma profético. Y entonces, como vimos, ahí existe la interpretación futurista, dispensacional,
y otra que es la histórico-mesiánica, que es la que la fe reformada y las iglesias principalmente se han adherido, que es diferente, que vemos esas dos escuelas de interpretación de las semanas, y según la interpretación futurista dispensacional todavía hace falta una última semana, que es la semana 70 de Daniel. Basado en esta suposición, entonces, es que se cree que si la profecía de las 70 semanas es una profecía para Israel, entonces el destino de Israel va a ser determinante para la profecía en el futuro. Por eso hay tantos pastores, tantas iglesias, tantos cristianos que están siguiendo muy de cerca las noticias que pasan en el Medio Oriente, en Israel, y creen que Israel es el reloj profético de Dios. Y parte de esto también tiene que ver justamente con la pregunta de si es posible calcular las fechas de esta profecía, ¿verdad? Y bueno, lo que vamos a demostrar es que tal cosa es, si no muy difícil, quizás es imposible. Muchos ven la escatología no tanto como profecía que habla a nuestras vidas, sino más bien como exactología, es decir, un cumplimiento exacto de unos eventos y unos hechos históricos. Y principalmente es el futurismo dispensacional el que está completamente enfocado en esto. Pero entonces les invito a ir a Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, y vamos a mirar entonces el desarrollo de esta profecía. La vez pasada nos enfocamos principalmente en el versículo 24, donde vimos los objetivos de la profecía, vimos que todos se cumplen en Cristo. Pero entonces vienen las preguntas ya un poco más complicadas, y espero que la audiencia pueda también participar con sus preguntas. Ahí están los medios para hacerlo. Y el versículo 25 comienza diciendo: «Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos». Tanto para el futurismo dispensacional como para la escuela histórico-mesiánica a la que vamos a presentar hoy, esta última parte del versículo 25, de volver a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, tiene que ver al final del primer segmento. Recordemos una vez más que la profecía se divide en 3 segmentos: 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Hay 3 segmentos: 7, 62 y 1. El primer segmento va desde una orden, que dice en el 25, desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y esos 7 semanas va hasta la última parte del 25, que dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y quiero notar esto porque es importante que esa última parte del versículo 25 no está después de el Mesías príncipe. Y aquí es lo primero que hay que notar, es que el dispensacionalismo cree que esta profecía es una secuencia cronológica, pero ningún dispensacionalista dice que primero hay una orden para edificar Jerusalén, luego viene el Mesías príncipe y luego se edifica la plaza y el muro. Claramente, aún para el dispensacionalismo, edificar el muro y la plaza sucede antes de que venga el Mesías príncipe. Por lo tanto, el hecho de que aparezca después en el texto no significa que cronológicamente siga después. Pero bueno,
Vamos con la primera pregunta que nos debemos hacer y es, ¿cuál es esta orden para restaurar y edificar a Jerusalén? Y es una pregunta que es complicada, porque en la Biblia hay por lo menos 4 decretos para edificar Jerusalén. Hay 4 decretos, entonces la gran pregunta es, ¿cuáles? Y encontramos, por ejemplo, el decreto de Ciro, que aproximadamente sucedió en el año 539 a 536. Y digo aproximadamente porque aún los eruditos, los historiadores, no se han puesto de acuerdo una fecha exacta. Y aquí ya comienzo a responder la pregunta, ¿se pueden calcular fechas exactas? Bueno, los historiadores, por ejemplo, en este decreto dicen 539 a 536 antes de Cristo, no se han puesto de acuerdo una fecha exacta. Este decreto se encuentra en la Biblia, se encuentra en 2 de Crónicas 36, 22, 23, en Esdras 1 del 1 al 4, en Esdras 6 del 3 al 5, y en Isaías 44, 28 que voy a leer dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Vean que hay argumento bíblico. Pero la Biblia muestra otros decretos. Por ejemplo, hay un decreto que es el decreto de Darío Ístapes. Se encuentra en Esdras capítulo 5 al capítulo 6, del 6 al 12. Y las fechas tampoco son exactas, entre el 530 al 528 o 521 al 518 antes de Cristo. Y los historiadores no se ponen de acuerdo. Hay un tercer decreto que es el decreto del rey Artajerjes a Esdras. Se encuentra en Esdras capítulo 7 del 11 al 26. Nuevamente las fechas no son exactas, del 459 al 457. Y finalmente hay un decreto de Artajerjes a Nehemías, 445 al 444. Y se encuentra en Nehemías capítulo 2 versículos 1 al 8. Entonces noten que hay 4 decretos. Noten que las fechas de esos decretos no son exactas. Y noten que para cada uno de esos decretos hay evidencia bíblica. Entonces eso ya comienza a complicar el asunto. Y claro, cada escuela dice, bueno, es Ciro o es Darío, es Artajerjes a Esdras o a Nehemías, y muestra sus argumentos, y la otra escuela muestra las objeciones a esos argumentos y dice que nosotros tenemos la verdad y así. Pero lo cierto es que es complicado realmente. No digo que no se pueda realmente saber. Lo que digo es que llegar a decir que hay algo completamente, absolutamente exacto en fechas históricas como a nosotros nos gustaría, no es así. Sin embargo, en estos 4 decretos sí se puede encontrar ciertos asuntos que son interesantes. Por ejemplo, el decreto de Ciro, aunque en Isaías dice que Ciro dijo que iba a ser edificado Jerusalén y que el templo iba a ser construido, lo cierto es que en el tiempo de Ciro no se edificó Jerusalén, ni tampoco fue edificado el templo. Sin embargo, su decreto sí permitió que el pueblo regresara. Y eso es algo muy importante, el pueblo regresó gracias al decreto de Ciro. El decreto de Darío realmente es como una reiteración del decreto de Ciro. Y el decreto de Artajerjes a Esdras, estos dos tienen un énfasis más en el templo, en la reconstrucción del templo. Y finalmente el decreto de Artajerjes a Nehemías tiene más que ver con los muros y la ciudad. Entonces cada uno de estos decretos parece que está cumpliendo alguna parte de este plan. Entonces quizás podríamos decir que todos estos están cumpliendo en general el decreto divino de restaurar la ciudad, de que vuelva el pueblo y de que se reedifique un templo. Sin embargo, no me atrevo a decir
irme por alguno de los cuatro porque es realmente pues difícil. Todos tienen realmente su sustento bíblico, pero también tienen sus objeciones y sobre todo históricamente es complicado. Entonces, eso es lo primero que hay que saber. No sé si hay alguna pregunta o comentario sobre esto. No, por el momento pues a seguir avanzando, pero aprovecho para saludar también a las personas que ya se conectan con nosotros, que están en sintonía de cielosabiertosturradio.com a través de las diferentes redes sociales. Desde La Dorada Caldas, José Leonel Jaramillo Gutiérrez, también nos está acompañando a través de las redes sociales, en Facebook Live, la dirección es Cielos Abiertos Tu Radio, y recordar también nuestro WhatsApp 322-260-8281, desde el exterior más 57 322-260-8281. Muy bien. Bien, entonces el primer problema lo encontramos con el decreto. Pero entonces sigue diciendo el texto en el 25 que sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas, ¿verdad? El segundo evento que marca el final de esta primera parte es lo que dice el texto, hasta el Mesías príncipe. Hasta el Mesías príncipe. Y el término Mesías príncipe nos habla tanto del ungido de Dios como de aquel hijo del rey que aún no ha recibido su reino. La unción estaba asociada al comienzo de su labor. Y como habíamos visto la vez pasada, que uno de los objetivos de las semanas, en el versículo 24, es ungir al Santo de los Santos. Y nos dimos cuenta que el Nuevo Testamento habla mucho acerca de el hecho de que en el bautismo de Jesucristo, Él es ungido como rey, como sacerdote, como profeta. Entonces, este acto de Mesías príncipe parece que tiene que ver con el hecho de la unción de este príncipe. Y es cuando es presentado como el Mesías príncipe. Ahora, aquí nuevamente, aquí ya hay controversia, porque hay por lo menos 3 eventos en la vida de Cristo que son considerados como el cumplimiento de esta profecía, sí, hasta el Mesías príncipe. El primero es el nacimiento de Cristo. El segundo es la entrada triunfal a Jerusalén. Y el tercero es el bautismo de Cristo. Y bueno, en cuanto al nacimiento de Cristo, aunque parece, por ejemplo, que hay una adoración de los magos, ¿no? Que lo ven como un rey, ¿no? Le traen presentes que se les trae a un rey. Pues como tal no hay una presentación pública de Cristo como Mesías, es algo más privado. Correcto, sí. Entonces, quizás por esta razón habría que descartar eso. Okay. Por otro lado, el dispensacionalismo dice que esto se cumple en la entrada triunfal a Jerusalén. Pero hay por lo menos 2 objeciones. La primera es que Cristo ya se había presentado antes como Mesías. A Él ya lo habían conocido como el rey. A Él lo querían coronar como rey cuando Él multiplicó los panes y los peces. Querían hacerlo rey. Y Él ya se había presentado como Mesías, había dado las señales del Mesías, había hecho muchos milagros que mostraban su autoridad como Mesías. Entonces decir que en la entrada triunfal a Jerusalén hasta ahora se presenta como Mesías príncipe, pues lo cierto es que ya se había presentado antes así. Y por otro lado, si la entrada triunfal a Jerusalén fuera el final de estas 69 semanas, sería muy raro que Jesucristo jamás estaba pensando en función de entrar a Jerusalén. Jesús en su ministerio nunca estaba diciendo, bueno,
voy a entrar a Jerusalén. Más bien lo que él estaba ansiando y esperando era su muerte. Su muerte era hacia donde él se dirigía, no tanto la entrada a Jerusalén. Entonces, pues es raro que siendo el final de una profecía tan importante, Jesucristo no hubiera pensado en ese evento. Entonces nos queda la última, que es el bautismo de Cristo. El bautismo de Cristo parece ser el final de las semanas 69 y el inicio de las 70. Por un lado, en el bautismo de Cristo, Él fue ungido como el Hijo del Rey. Eso tiene que ver mucho con el Mesías príncipe. Recordemos que Mesías, la palabra Mesías significa ungido. Entonces ahí fue como ungido como el Hijo del Rey. Pero por supuesto, Él era príncipe, Él todavía no había recibido el reino. Y eso es lo que ilustra también el bautismo, porque el reino Jesucristo lo recibió cuando ascendió al cielo. Por otro lado, en Marcos 1:15 dice algo muy interesante: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y es muy interesante que dice el tiempo se ha cumplido. Lo dice justamente después de su bautismo. Y si vemos profecías del Antiguo Testamento, quizás la única que habla acerca del tiempo de la aparición del Mesías era esta profecía de las semanas 70. Por lo tanto, cuando él dice el tiempo se ha cumplido, no solamente yo creo que está hablando del hecho de que todas estas profecías del Antiguo Testamento que hablaban de que venía el rey, pues se había cumplido, sino también, por supuesto, este tiempo de espera que nos había hablado Daniel. Pero también, así como sucedió con el decreto para edificar a Jerusalén, que los historiadores no se ponen de acuerdo en fechas, pues resulta que también ni el nacimiento de Cristo, ni la entrada triunfal a Jerusalén, ni el bautismo de Cristo, los historiadores se han puesto de acuerdo para determinar una fecha completamente exacta, porque es complicado realmente determinarlo por muchos factores. Aquellos que han estudiado la historia podrán dar fe de eso. Por ejemplo, algunos dicen que la entrada triunfal a Jerusalén fue en el año 33, otros que en el año 32, otros que en el año 30, otros que en el año 29, y hay desacuerdo. Entonces, la gran pregunta es, ¿será que Dios nos da esta profecía para que nosotros calculemos fechas exactas? Y yo pienso que no. Pero bueno, continuando, hay otro problema con esto, y es que es el tema de los calendarios. Los calendarios. Resulta que en el tiempo cuando Daniel escribe esta profecía, él vivía en el exilio en Babilonia, que después se convierte en el imperio persa, y ellos se regían por el calendario persa. Ese es un calendario. ¿Será que Daniel estaba pensando en términos de ese calendario? Pero resulta que Daniel era judío. Sí. Entonces los judíos tenían otro calendario. Y es bien sabido de que los judíos, aún estando en lugares lejos de su territorio, ellos siguen pensando en términos de su propio calendario. ¿Será que Daniel estaba pensando en el calendario judío? Pero resulta que en el tiempo cuando aparece el Mesías, hay otro calendario, que es el calendario helénico. El calendario helénico conmemoraba la inauguración de los Juegos Olímpicos. ¿Será que tenían que traducir esas fechas al nuevo calendario? Pero el Imperio Romano resulta que tenía otro calendario, que es el calendario juliano, que es el calendario que conmemora la fecha cuando se construye Roma. ¿Será que habría que calcularlo ahora en ese calendario? Pero como muchos creen que la semana 70 es aún futura, eso quiere decir que si se empieza a cumplir, por ejemplo, en este tiempo, habría que ajustarlo ahora al calendario nuestro, que es el calendario gregoriano. Otro calendario. Es otro calendario. Pero
resulta que cuando tratamos de cuadrar todas las fechas aquí, ninguna coincide con ninguno de estos calendarios. Y es ahí cuando el dispensacionalismo, por allá en el siglo XIX, un hombre llamado Sir Robert Anderson, resulta que se inventa otro calendario. O sea, tenemos 5 calendarios y se inventa otro calendario para tratarlo de ajustar. Ese calendario lo llaman año profético. ¿Y qué es un calendario del año profético? Bueno, toman un año de 12 meses, cada uno de 30 días exactos. Parece que si uno observa, por ejemplo, en el relato del diluvio, que dice que el diluvio fue por 150 días, y dice en otro texto ahí en Génesis que duró 5 meses, pues 150 días, 5 meses son un mes de 30 días, ¿verdad? Y cuando uno mira la profecía de Daniel y luego uno mira también Apocalipsis, hay unos números como 1260 días que se equipara con 42 meses y el cálculo viene a ser pues años de 30 días, años de 12 meses de 30 días. Sin embargo, es muy extraño de que alguien como Daniel llegara a pensar en esos términos. Realmente, como lo digo, esto fue realmente inventado en el siglo XIX, este concepto de año profético, para tratar de encajar unas fechas exactas. Normalmente toman el último decreto, el de Artajerjes a Nehemías, ponen la fecha de 444 y calculan 69 semanas de años, 483 años, de exactamente de 12 meses, 30 días, y entonces dicen exactamente esto coincide con la entrada triunfal a Jerusalén en el año tal, 32 creo. Pero resulta que no existe realmente una evidencia histórica de que en ese año fue un decreto como tal, en ese día exacto, ni tampoco de la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, este gran problema lo enfrenta el dispensacionalismo, de tratar de ajustar esto a un calendario que ni siquiera los autores bíblicos ni tampoco nosotros usamos. Ningún calendario tenía años de 12 meses, cada uno de 30 días. Algunos tenían 29 días, 28, un poco más. Entonces, es muy difícil de que realmente eso haya sido el propósito principal, claro, de la profecía. Y aún inclusive para los judíos, ¿no? Cuando tú hablas de días, los días para los judíos no tienen la connotación, por ejemplo, que hoy nosotros vemos de día, de día y noche como tal, el día comienza a tal hora y termina a tal hora. Ellos para su época tenían otras características como tal, inclusive el mismo día, ¿no? Y entonces cuando tú nos hablas de todos esos calendarios, pues obviamente uno dice, está un poco complicado, pero además también uno advierte que muchas personas no han analizado precisamente ese contexto histórico, porque ahí está el contexto histórico de lo que tú estás haciendo referencia, la cantidad de calendarios. A veces nosotros cuando leemos la palabra de Dios y tomamos allí Daniel y miramos lo de las 70 semanas, pues muchos lo están mirando de la forma del actual calendario, del calendario gregoriano. Entonces, hay algo que se les olvida a muchos de ellos, es que ese no era el calendario, y además no era porque eran muchos más, ¿no? Exactamente. Bueno, Exactamente. Entonces, este asunto de tratar fechas exactas, pues no es una forma adecuada, digamos, para interpretar la profecía. Teniendo en cuenta que, bueno, uno lee los libros de los dispensacionalistas. Está, por ejemplo, el que mostré hace 8 días, la teología sistemática de John MacArthur. Él dice, el año antiguo tenía 360 días,
pero es una afirmación completamente gratuita. Es decir, ¿cómo puede probar eso? ¿Según cuál calendario? No, y tiene No que lo como dice. que armar todo, ¿no? Tendría que hacer una mezcla de todos porque no, de hecho, eso no se ve tan fácil. O sea, esto no es decir esto es así, porque hay como mucha más profundidad en ese tema de los calendarios frente a lo que mencionabas. Es que no es ni siquiera dos, ¿no? Tú mencionaste Sí, varios, como como para 6 decir, por es lo menos. correcto. Y bueno, realmente en el mundo evangélico se repite muchísimo este asunto, hacen la multiplicación de los años, los días exactamente, pero muchos desconocen de dónde proviene y proviene, todos en última apelan a un solo hombre llamado Sir Robert Anderson, que él era un inglés que escribió un libro que se llama El príncipe que ha de venir. Y en ese libro, bueno, él trata de afirmar históricamente, casi que astronómicamente, el segundo exacto cuando Jesús entra a Jerusalén, todo esto. Pero los historiadores pueden mostrar que aún este estudio que hace él no es concluyente. Y realmente de él se salen, todos los que calculan esto salen de esta sola persona. Entonces, y no era lo que ha creído el cristianismo por tanto tiempo. Bien, entonces, volviendo al texto, en el versículo 25, pues ya vimos que hay 7 semanas y 62 semanas desde esta orden hasta Mesías príncipe. Luego se edifica dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto no sucede después de el Mesías príncipe, como ya dijimos. Esto sucede después del decreto 7 semanas, ahí sucede esto y luego vienen las 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Y en el versículo 26 dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces, ¿cómo lo ve el dispensacionalismo? La semana 69 la terminan en la entrada triunfal a Jerusalén. Después de la semana 69 se quita la vida al Mesías, o sea, la muerte de Cristo. Y luego dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese pueblo pues es el pueblo romano, que destruye la ciudad y el santuario en el año 70. Y dice, de un príncipe que ha de venir. Y entonces separan el pueblo del príncipe. Dicen, el pueblo es el pueblo romano, pero el príncipe que ha de venir va a ser el anticristo que vendrá en la semana 70. Su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y luego, para el dispensacionalismo viene la semana 70. Por otra semana, el versículo 27, confirmará el pacto con muchos. El anticristo hace un pacto con los judíos de paz, donde les permite hacer sacrificios. A la mitad de la semana hace cesar el sacrificio, la ofrenda, entonces ya no los deja hacer eso y los comienza a perseguir. Y luego vendrá el desolador, etcétera, etcétera. De manera que para el dispensacionalismo el versículo 26 es un paréntesis entre el fin de la semana 69, que es la entrada triunfal a Jerusalén, y la semana 70, que es aún futura, que comenzaría después del rapto con la firma de un pacto del anticristo con los judíos. Así lo ve el dispensacionalismo. Sin embargo, nosotros creemos que esa es una interpretación incorrecta, porque está asumiendo que esta profecía es cronológica, es decir, que porque un texto sigue después de otra, significa que cronológicamente es después. Ya demostramos, por ejemplo, que en el versículo 25 no es así. Dice al final del 25 que se edificará la plaza y el muro. Eso no es después de la venida del Mesías, eso sucedió antes. Entonces, algo que está escrito después no significa que sea cronológicamente después. Lo que nosotros vemos más bien es que hay un paralelismo en los versículos 26 y 27. Y creemos que el versículo 26 ya es el inicio de la semana, es la semana 70. El versículo 26 tiene dos partes.
La primera es la primera mitad de la semana 70 y la segunda mitad de la semana 70. Y el versículo 27 vuelve a retomar la primera parte de la semana 70 y en la segunda parte es la segunda parte de la semana 70. Ahora, ¿cómo sé que hay paralelismos en esta profecía? Uno lee en el versículo 24, dice 70 semanas están determinadas, ¿verdad? Y luego en el versículos 25 al 27 dice, hay 7 semanas, 62 y 1. El hecho de que esto está después del 24, yo pregunto, ¿significa que primero hay 70 semanas y después hay 7, 62 y 1? O más bien, lo que dice el versículo 24 está explicado en los versículos 25 al 27. Y eso es lo más obvio, aún el dispensacionalismo lo cree. No es que hayan 2 periodos de 70 semanas, no, es el mismo periodo, solamente que primero dice 70 semanas y después dice 7, 62 y 1. Es decir, los versículos 25 al 27, por el hecho que están después del 24, no quiere decir que cronológicamente siga el 24, ¿verdad? Más bien, ambos textos están hablando del mismo periodo, solamente que en un texto lo explica más y en el otro lo resume. Eso es un paralelismo, eso es lo que se entiende como un paralelismo en la Biblia. Pues entonces resulta que los versículos 25 al 27, pues hay unos paralelismos muy interesantes que es lo que vamos a ver. Por ejemplo, en la primera parte del versículo 25, 26 y 27, tiene las alusiones temporales. La primera parte del 25 dice que hay 7 semanas y 62 semanas. La primera parte del 26 dice después de las 62 semanas. Y la primera parte del 27 dice por una semana. Entonces, muy interesante que las alusiones temporales están en la primera parte del versículo. Por lo tanto, es lógico suponer que la primera cláusula del versículo 25 concluye con la expresión 7 semanas y 62 semanas. En el versículo 26 se anuncia el asesinato del Mesías luego de 62 semanas. No existe motivo para suponer que las 62 semanas del versículo 26 son un periodo diferente de las 62 semanas del versículo 25. Por lo tanto, se sigue también de aquí que las 62 semanas preceden a la aparición del Mesías. Entonces, es muy interesante este paralelismo, pero el paralelismo no termina aquí. Si usted observa, el Mesías y la destrucción de la ciudad del templo vienen a ser lo principal que se habla del versículo 25 al 27. Y cuando usted observa, la primera parte del 25 hay un énfasis en el Mesías. Dice, sabe, pues entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Y luego la segunda parte del 25 hay un énfasis en Jerusalén. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La primera parte del 26 nuevamente vuelve a retomar el Mesías. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. La segunda parte del 26 dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, otra vez la ciudad. Ahora, aunque se menciona la ciudad en la primera parte del 25, el punto culminante es la llegada de al Mesías príncipe. Pero si admitimos este paralelo y lo aplicamos al versículo 27, resulta que también concuerda de que la semana 70 está tanto en el 26 como en el 27. Por ejemplo, si aplicamos lo que dice el 27 y por otra semana confirmará el pacto con muchos al Mesías, pues eso concuerda con el hecho de que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí.
Y si aplicamos la última parte, dice, en el 27, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Parece hablar de la misma destrucción que está hablando el final del 26, que el príncipe del pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. No sé si ha sido un poco claro lo que yo acabo de decir. Lo que yo estoy diciendo es básicamente lo siguiente. El versículo 26 y el 27, ambos están hablando de la semana 70. Y eso lo sabemos porque la primera parte de ambos se enfoca en el Mesías. Y la segunda parte de ambos se enfoca en la destrucción de Jerusalén. Entonces, no hay tal cosa como ese paréntesis que cree el dispensacionalismo. No sé si aquí hay preguntas, comentarios o está claro esto. Bueno, recordamos una vez más que estamos a disposición con el tema de preguntas sobre esta exposición que estamos desarrollando sobre las 70 semanas de Daniel, parte 2. Hay allí una pregunta que pensaría que la vamos a dejar al final, no tiene que ver mucho con el tema como tal, pero yo creo que al final, por supuesto, vamos a hacer un comentario sobre ello y tiene que ver con los días y con el cambio del día del Señor del sábado al domingo que quedó ahí también en el Facebook. Pero hagámoslo al final esa pregunta como tal. Dejémosla esa para el final, ni más faltaba, vamos a responderla. Y por supuesto, aquellas preguntas que tienen que ver específicamente con el tema de inmediato, pues vamos a darle curso para poder responder. Y aquellas que no tienen que ver mucho con el tema o una pequeña relación ahí a la distancia, pues la dejamos al final, pero la idea es que sean sobre el tema. Así que avancemos. Muy bien. Todo esto es importante porque ya finalmente entonces vamos a enfocarnos en el versículo 27, que es el versículo más controversial. Pero también es un versículo sumamente importante para el futurismo. Porque, por ejemplo, el dispensacionalismo cree que la gran parte de Apocalipsis sucede en el futuro. Y cree que Apocalipsis es el cumplimiento de la semana 70 de Daniel. Prácticamente desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Si el versículo 27 de Daniel 9 es futuro, entonces Apocalipsis viene a ser futuro. Pero si esto ya se cumplió, entonces habría que ver Apocalipsis de una manera diferente. Entonces, y realmente uno puede leer los comentaristas, todos los comentaristas dispensacionales, Evis Carballosa, John MacArthur, todos siempre finalmente terminan apelando a Daniel 9:27. Dicen, como esto es futuro, por lo tanto todo esto no se ha cumplido. Pero bueno, el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y entonces viene una gran pregunta que es, ¿qué significa? ¿Quién es el que confirma el pacto con muchos? Claro. ¿Quién es el que confirma el pacto con muchos? Y lo primero que hay que decir es que el texto no lo dice explícitamente. Dice, confirmará el pacto con muchos. Y entonces han habido dos respuestas. Unos dicen, es el anticristo, y otros dicen, es el Mesías. Los que dicen que es el anticristo lo relacionan con el versículo 26 porque dice el pueblo de un príncipe que ha de venir. Sin embargo, voy a dar algunas objeciones a esta creencia de que es el anticristo. En primer lugar, el texto no dice que el príncipe que ha de venir sea el anticristo. No lo dice, es una suposición. Pero yo creo que no es el anticristo. En primer lugar, porque si usted observa el versículo 26, el sujeto no es el príncipe. ¿Quién es el que destruye la ciudad y el santuario? Es el pueblo. El pueblo de un príncipe. El sujeto es el pueblo.
Por lo tanto, si el sujeto del 26 no es el príncipe, ¿cómo va a ser el sujeto del 27? La expresión de un príncipe que ha de venir simplemente está calificando cuál es ese pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? Es el pueblo de un príncipe que ha de venir. Pero el que hace la acción es el pueblo. Entonces, si vamos a decir que es el sujeto inmediatamente anterior, pues tendrían que decir que el pueblo es el que confirmará el pacto con muchos, pero no. Siempre lo toman como si fuera el príncipe, pero si el sujeto del 26 no es el príncipe, no puede ser el sujeto del 27. Segundo lugar, la vez pasada cuando yo hablé acerca un poco del contexto, en el capítulo 9, versículo 4, hablé de que Daniel invoca a Dios diciéndole que él guarda el pacto. Y esa palabra pacto es la misma que vemos en el versículo 27, confirmará el pacto con muchos. Pacto se usa siempre esa palabra en la relación de Dios con su pueblo. Entonces, no se trata de un pacto del anticristo con los judíos, sino la palabra pacto se usa en la relación de Dios con su pueblo. En tercer lugar, si decimos que el príncipe va a ser el anticristo que confirmará el pacto con muchos, entonces estamos separando al pueblo del príncipe. ¿Cómo vamos a decir que ese pueblo era el pueblo de un príncipe que ni siquiera ha venido? Que 2000 años después ni siquiera ha aparecido. Y además estamos hablando de un pueblo, de un imperio que ya desapareció, el imperio romano. Y entonces, claro, todos dicen, bueno, va a haber un imperio reavivado romano. Pero realmente esa es una separación que el texto no hace. O sea, parece muy claro indicar que si se identifica el pueblo con un príncipe, es que ese príncipe está liderando a ese pueblo para hacer esa destrucción. No que ese príncipe vaya a aparecer miles de años después. Por otro lado, para creer que el anticristo sea ese sujeto, pues hay que suponer esa cronología. Pero nos hemos dado cuenta de que este texto no es cronológico, sino que hay unos paralelos, que el principio del 26 es paralelo al principio del 27. Entonces parece que eso no es así. Y finalmente, el texto dice que por una semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cómo puede el anticristo hacer firme un pacto que él mismo quebranta? ¿Cómo puede hacer el anticristo un pacto por 7 años cuando él mismo a la mitad de la semana lo quebranta? Es decir, si el pacto fue quebrantado a la mitad de la semana, el pacto no dura 7 años. El pacto duró solamente 3 años y medio. Entonces, ¿cómo puede ser eso así? Pero, entonces nos viene la otra respuesta que ha sido lo que han creído la mayoría de cristianos a lo largo de la historia. Que el que confirma el pacto con muchos es el Mesías. Es el Mesías. Y hay varias razones. La primera razón es que el Nuevo Testamento solamente habla de un pacto. Es el nuevo pacto. Pensemos en este paralelo. Primer principio del versículo 26. Se quita la vida al Mesías. Y luego el versículo 27 dice que se confirma el pacto con muchos y a la mitad del de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Existe esa enseñanza en la Biblia de que el Mesías, por ser muerto, confirma un pacto y hace cesar el sacrificio y la ofrenda. La respuesta está en Hebreos capítulo 9, versículos 15 al 17. Y observen cómo el lenguaje es paralelo a lo que dice aquí. Dicen, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, vean que ahí se quita el Mesías, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Recordemos los objetivos de la profecía, ¿no? Expiar la iniquidad, poner fin al pecado. Mire que aquí con su muerte
remite las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, o sea, su pueblo, reciban la promesa de la herencia eterna. Y luego dice, porque donde hay testamento, y esa palabra testamento también puede traducirse como pacto, es necesario que intervenga muerte del testador, la muerte del Mesías, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Aquí dice que el nuevo pacto se confirmó con la muerte del Mesías. Y por supuesto, la muerte del Mesías, ¿qué fue lo que trajo? Trajo el inicio de un nuevo pacto y la abolición del antiguo pacto. El antiguo pacto es el que pedía que hubieran sacrificios y la ofrenda. Cuando Cristo murió, ¿qué fue lo que pasó en el templo? El velo se rasgó. ¿Y qué significa eso? Que los sacrificios ya dejaron de existir, por lo menos legalmente ante Dios, porque ya había un sacrificio perfecto, el de Cristo, y por lo tanto, con su muerte hizo cesar el sacrificio y la ofrenda legalmente. Claro, el dispensacionalismo dice, bueno, pero es que después de la muerte de Cristo siguieron habiendo sacrificios. Eso es verdad, pero esos sacrificios ya no eran legales, porque ya el sacrificio legal fue el de Jesucristo, lo dice aquí en Hebreos. Por lo tanto, todos los que ya seguían haciendo esos sacrificios eran porque no habían creído que ya había venido Jesucristo a confirmar este pacto y que con su muerte poner fin al sacrificio y la ofrenda. En tercer lugar, bueno, ese pacto, en segundo lugar, hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, como lo hemos visto. En tercer lugar, otro argumento para decir que el Mesías es el que confirma el pacto, es que el texto no dice que se hace un pacto, sino dice se confirma un pacto. Es decir, se ratifica un pacto que ya se había establecido. Es decir, lo que dice el versículo 27, Daniel 9:27, no es que comienza un pacto, sino que ese pacto se confirma. Ya había un pacto y Jesucristo simplemente en esa semana lo confirma. Además, es un pacto inquebrantable. No es uno que puede ser violado. El dispensacionalismo dice que ese pacto es violado cuando el anticristo hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero no hay nada que nos indique que el hecho de que haga cesar el sacrificio y la ofrenda implique la violación de un pacto. Y por supuesto, como ya vimos en Hebreos, esto cumpliría perfectamente todos los objetivos del versículo 24. Entonces yo creo que hay muchas razones para creer que el que confirma el pacto con muchos es el Mesías y no el anticristo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o comentario. Ok, valdría la pena también mirar, me imagino que lo que vamos a continuar es precisamente la segunda parte de ese versículo 27, ¿no es cierto? Esa es una parte también en la cual pues hay ampliación sobre lo que se está haciendo referencia y hasta el momento pues bueno, hemos avanzado en que el que confirma el pacto, pues de lo que hemos explicado, los argumentos que se han dado, es el Mesías, es el propio Mesías. Y esto no tendría nada que ver pues con el anticristo, ¿cierto? Exactamente. Ok, muy bien. Entonces eso destruiría completamente para mí la creencia del futurismo dispensacional, la creencia de que va a haber un futuro pacto del anticristo con los judíos, un pacto de paz y un futuro templo, ¿no? Porque para que el anticristo haga cesar el sacrificio y la ofrenda, pues entonces tienen que suponer que hay un futuro templo. Pero basta simplemente con decir, no, sí hubo un templo efectivamente que fue construido en los tiempos de Esdras y Nehemías. Y ese templo fue el que permitió hacer los sacrificios que Jesucristo hizo cesar y luego fue destruido, que es lo que nos habla el final de la semana 70. Entonces, terminemos la profecía con la última parte. El final de la semana 70
Se habla en la segunda parte del versículo 26, que dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y esto parece ser paralelo con lo que dice la segunda parte del 27. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por a la mitad de la semana, en primer lugar, pues tiene que ver con 3 años y medio. Si una semana son 7 años, pues también puede indicar 3 años y medio, puede indicar 42 meses, como en Apocalipsis, por ejemplo, 1260 días, como también Daniel y Apocalipsis dice, o también hay una expresión en Daniel y Apocalipsis que es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Eso es media semana. Estas expresiones se encuentran principalmente en Daniel, en Apocalipsis del 11 al 13, pero también hay una relación de esto con Mateo 24. No olvidemos que en Mateo 24 Cristo, cuando habla de la destrucción del templo, dice que verán la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. El que lea, entienda. Entonces es muy importante que veamos esa relación con estos textos. Entonces, ¿cómo termina la semana 70? Bueno, para el futurismo, el final de la semana 70 es desde que el anticristo quebranta el pacto hasta la venida de Cristo. Eso es el final de la semana 70. Pero, bueno, hay varias objeciones. En primer lugar, pues vimos que no puede ser el anticristo el que confirma el pacto con muchos, que no hay una cronología de eventos. Pero cuando uno mira el capítulo 12 de Daniel, dice en el versículo 11: desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces aquí ya se complica un poco más las fechas que dice el dispensacionalismo, porque se supone que eran 1260 días, ¿cierto? Pero aquí dice 1290 días. Entonces, ¿cómo explica el dispensacionalismo que el mismo periodo de tiempo es nombrado como 1260 y 1290? Ahí ya no se cuadra exactamente en las fechas. Y luego dice el versículo 12: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Entonces, ellos tratan de dar ciertas respuestas que realmente no encajan. Por ejemplo, dicen que la abominación desoladora sucedió 30 días antes, digamos, del inicio de la segunda mitad de la semana, pero entonces el capítulo 9:27 dice que a la mitad de la semana. Entonces, ¿cómo es que es a la mitad de la semana en un texto y en el otro dice 30 días antes? Otros dicen que tiene que ver con el hecho de que el juicio, cuando Jesucristo venga, pues como hay tanta gente en el mundo, entonces que durará 30 días. Bueno, pero realmente son puras especulaciones para tratar de encajar fechas. Y encajar fechas no es la forma más adecuada. Bueno, si esto no es así, entonces ¿cómo termina la semana 70? Otros creen que la semana 70 termina, la última parte, desde la muerte de Cristo hasta la muerte de Esteban o la conversión de Pablo. ¿Por qué lo dicen así? Porque, bueno, la primera parte de la semana 70 es desde el bautismo de Cristo, o sea, desde la aparición del Mesías príncipe, y aproximadamente 3 años y medio después muere Jesucristo. Ahí están los primeros 3 años y medio.
Y entonces cuentan 3 años y medio desde la muerte de Cristo y tratan de buscar un evento y más o menos coincidiría con la muerte de Esteban o la conversión de Pablo. Y eso tiene también un significado teológico, es decir, si la confirmación del pacto con el pueblo de Israel fue por una semana, pues desde el bautismo de Cristo, su ministerio, hasta la muerte de Esteban o la conversión de Pablo, parece haber un enfoque exclusivo en la nación de Israel. Entonces aproximadamente ahí están los 7 años desde el nacimiento, del bautismo de Cristo hasta la muerte de Esteban, ¿no? Entonces algunos lo ven así y ven que el sitio a Jerusalén, la destrucción, es como una consecuencia de esta semana. Pero entonces se enfrenta el problema de que tanto Apocalipsis como Mateo 24 parece estar ligando las semanas de Daniel con algo que es todavía futuro, con la abominación desoladora, ¿no? Entonces esa es la dificultad. Y finalmente entonces yo me adhiero, aunque pues sin ser completamente dogmático, que el final de la semana 70 tiene que ver con el sitio a Jerusalén. El sitio a Jerusalén duró 42 meses en realidad, duró 3 años y medio, desde poco antes de el 68 hasta el año 70 más o menos, duró eso. Y pues se relacionaría con lo que dice Mateo 24, porque Mateo 24 habla de la destrucción de Jerusalén, el templo. Y tiene que ver, por supuesto, con lo que dice el versículo 26, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El problema es que existiría como un paréntesis entre la muerte de Cristo y esta destrucción, ¿no? Ese es el único problema que se encuentra, pero pues no es un gran problema si lo miramos de esta manera. El Evangelio tenía que ser entregado y tenía que ser confirmado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no solamente se encontraba en Judea, el pueblo de Israel se hallaba por todo el imperio. Lo que leemos en el libro de Hechos es la historia de cómo el Evangelio se va desde Jerusalén, luego por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, hasta todo el imperio romano donde estaban los judíos. Y podríamos decir que hasta que todo judío haya escuchado el Evangelio, hasta que todos los escogidos de Israel creyeron y otros rechazaron, fue como un tiempo de misericordia prolongado para el pueblo de Israel antes de que viniera la destrucción, el juicio contra Jerusalén. El juicio contra Jerusalén en realidad vino a ser el juicio contra una nación que rechazó y mató al Mesías. Fue un juicio catastrófico, lo dice Josefo, casi 1 millón de muertos y 200.000 esclavos. O sea, fue una nación completamente devastada. Y si usted lee los libros de Josefo, las guerras de los judíos, por ejemplo, es como leer una película de terror. Es un juicio catastrófico y que tiene que ver, sí, con la destrucción final del antiguo pacto. El vestigio del antiguo pacto era su ciudad y su templo. Y pues si estamos hablando de pacto, un nuevo pacto que reemplaza al anterior, el pacto que me dio Jesucristo, pues lo que significó ese sitio de Jerusalén es que finalmente ese templo físico, esa ciudad física, ese pueblo físico de Jerusalén, de Israel, ahora cambió a un templo espiritual, a un pueblo espiritual, a una ciudad espiritual, la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, el nuevo templo y Jesucristo. Entonces, yo creo que finalmente esto es lo que enseña en una forma muy concreta las semanas de Daniel. No sé si hasta este punto hay preguntas o comentarios. Pues hemos avanzado entonces en este desarrollo de las 70 semanas de Daniel, parte 2. Hemos podido abordar con nuestro invitado esos últimos versículos precisamente del capítulo 9 de Daniel,
25, 26 y 27. Y por supuesto, pues hemos tenido información a la luz de la palabra de lo que significa o puede significar estas 70 semanas de Daniel. Bueno, yo pienso que en esta parte final quedarían dos cosas por desarrollar. Si hay todavía algunas preguntas o algunos comentarios, pues se pueden hacer, porque ya entramos en la recta final, ya estamos para poder despedir. Estamos un poco ya cortos de tiempo. Entonces, lo primero sería como poder resolver la pregunta de nuestra oyente. Específicamente, no tiene que ver mucho con el tema, pero Edilma Poveda nos dice, ¿por qué cambiaron el sábado por el domingo, el día del Señor? Entonces resolvamos esa pequeña inquietud. Muy bien, sí, aunque no tiene que ver directamente, pero efectivamente sí estamos hablando de un cambio de pacto, ¿no? Jesucristo vino, murió, resucitó y efectuó la redención. El día séptimo en el antiguo pacto conmemoraba, por un lado, la antigua creación. Uno lee en el capítulo 20 de Éxodo que se manda a guardar el día del Señor, el día de reposo, porque en 6 días creó Dios el mundo y el séptimo día reposó. Entonces había una conmemoración de la antigua creación. Ese mandamiento es repetido en Deuteronomio 5. Y en Deuteronomio 5 se hace alusión no a la creación, sino como una señal de que ellos fueron rescatados de Egipto. Hubo una antigua redención, la redención del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, el día séptimo rememoraba la antigua creación y la antigua redención. Pero viene Jesucristo, el Señor del día de reposo, así se le llama a Jesucristo. Es decir, el único que tiene autoridad, que podría tener autoridad de cambiar el día. Aunque textualmente no lo dice, que Él cambió el día, Jesucristo efectuó una nueva creación y una nueva redención. Nosotros somos nueva creación, lo dice varios textos del Nuevo Testamento, y hay una nueva redención y definitiva que tuvo su clímax en la resurrección. Y la resurrección de Jesucristo fue el día primero. Entonces, nosotros vemos en muchos textos del Nuevo Testamento que efectivamente los discípulos se reunían era el primer día, varias veces. Y por esta suma de argumentos creemos que, de hecho así lo entendió los cristianos del primer siglo, segundo siglo, y etcétera, que si hay un nuevo pacto, hay una nueva creación, una nueva redención, entonces ahora guardamos es el primer día porque Jesucristo resucitó el primer día. Ok, muy bien, muchísimas gracias también por ayudarnos a resolver esta inquietud que ha hecho a través del Facebook Edilma Poveda. Y lo que queda entonces, final así rápidamente, es si miráramos este texto de Daniel sobre las 70 semanas efectivamente que está ahí, ¿cómo podríamos hacer una diferencia así muy rápida, porque estamos cortos de tiempo, en elementos básicos entre la línea dispensacional, ¿no es cierto?, y una línea mucho más histórica mesiánica? Bueno, el dispensacionalismo lo ve como una profecía de eventos históricos en forma cronológica. Creemos que el texto no hay una cronología, sino hay unos paralelismos. El dispensacionalismo se enfoca en Israel. Nosotros nos centramos profundamente en Jesucristo. Incluso Él es el que confirma el pacto con muchos. No es el anticristo, es Jesucristo. Nosotros creemos que todos los objetivos fueron cumplidos en el plazo de las 70 semanas. El dispensacionalismo cree que en realidad ninguno de los objetivos se cumple dentro del plazo de las semanas. Nosotros vemos todo girando alrededor de la cruz de Cristo, alrededor de su obra. De hecho, el juicio contra Jerusalén fue por el rechazo al Mesías.
En cambio, el dispensacionalismo lo ve centrado en el pueblo de Israel. Finalmente, ellos lo ven, sobre todo en la semana 70, al futuro, ¿no? El versículo 26 también es un paréntesis en el cual todavía nosotros estamos, según ellos. En cambio, nosotros vemos que todo ya fue cumplido. Entonces, recuerdo, se llama histórico mesiánica, histórico porque ya fue cumplido en el primer siglo. Primera parte de la semana 70, en los 3 años y medio de ministerio, última parte en el sitio Jerusalén. Y mesiánico porque fue cumplido por el Mesías. Y entonces rechazamos la posición futurista, que es la base finalmente de decir que Mateo 24, Apocalipsis y otros textos son para el futuro. Entonces, si eso no es para el futuro, ¿qué significan esos textos? Pues siga asistiendo a este espacio para poder resolver esa pregunta. Muy bien, muy bien. Así está la invitación dada entonces. Vamos a concluir una vez más este espacio de Hablemos de la Biblia, el tema de escatología. Vamos a continuar porque sin duda tú has escuchado ya estos espacios, son de análisis, son de estudio, son de mirar situaciones de la historia, qué es lo que ha ocurrido a través de la historia y por supuesto tener abierta las Sagradas Escrituras, la Biblia. Así que la invitación es para que nos sigas acompañando en estos espacios. A nuestro invitado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, entonces no queda más sino reiterar la invitación para que sigas en sintonía de Cielos Abiertos, turradio.com y por supuesto sigas con la programación y nos acompañes en la próxima misión de Hablemos de la Biblia con el tema escatología. Somos www.cielosabiertosturradio.com, una emisora que cubre tu vida las 24 horas del día. Cielosabiertosturradio.com. Cielos